Hay frases que escuchamos tan seguido en contextos religiosos que las asumimos como verdad absoluta, como si estuvieran escritas en piedra en la Biblia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas de estas frases, lejos de acercarte a Dios, son distorsiones que Satanás ha usado para sembrar culpa, miedo y confusión? Hoy vamos a desmentir 7 frases que suenan santas, pero que, en realidad, son herramientas de manipulación que nos alejan de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero que tomes este viaje como una oportunidad para reflexionar. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este versículo será nuestra guía mientras analizamos y desmontamos las trampas que se esconden detrás de estas frases. La primera frase que exploraremos es: el dinero es la raíz de todos los males. ¿Te suena familiar? Esta afirmación ha sido repetida hasta el cansancio, y muchas personas la usan para condenar la riqueza o para justificar la pobreza como una virtud. Pero aquí hay algo importante: esta frase no está en la Biblia. Lo que sí encontramos está en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. ¿Notas la diferencia? No es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero lo que se convierte en un problema. El dinero es, al final, una herramienta, puede ser usado para bendecir o para dañar, según el corazón de quien lo maneje. Jesús mismo nunca condenó la riqueza. Lo que hizo fue advertirnos sobre el peligro de ponerla en el centro de nuestras vidas. En Mateo, capítulo 6, versículo 24, Jesús dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, no a vivir en culpa si hemos sido bendecidos económicamente. Ahora, vamos con la segunda frase: si tienes dudas, es porque no tienes fe. Este es uno de los mayores mitos que escuchamos dentro de algunas comunidades de fe. Se utiliza para silenciar preguntas y hacer que las personas se sientan mal por cuestionar o querer entender más profundamente su fe. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que dudaron, y Dios no las rechazó por eso. Pensemos en Tomás, uno de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, Tomás expresó claramente sus dudas sobre la resurrección de Jesús, diciendo que no creería hasta que viera y tocara las heridas de su Señor. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo condenó? No. Jesús le permitió ver y tocar, y a través de esa experiencia, la fe de Tomás fue fortalecida. Dudar no significa que no tengas fe. Al contrario, puede ser el inicio de una fe más sólida y madura. Dios no teme nuestras preguntas, al contrario, nos invita a buscarlas y a encontrar respuestas en Él. La tercera frase en nuestra lista es: si no diezmas, estás robando a Dios. Esta frase se basa en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aunque este versículo es bíblico, muchas veces se interpreta fuera de contexto. En el contexto del Antiguo Testamento, el diezmo era parte de la ley dada a Israel. Se trataba de un sistema para sostener a los levitas y a los más necesitados. Pero con la venida de Cristo, ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. En el Nuevo Testamento, el énfasis está en dar con alegría y no por obligación. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es importante comprender que nuestra relación con Dios no depende de cuánto dinero damos, sino de la intención de nuestro corazón. Diezmar es un acto de gratitud y confianza, no una transacción para evitar el castigo divino. Hasta aquí hemos cubierto 3 de las 7 frases. Ahora, si este contenido te está ayudando a entender mejor las Escrituras, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto no solo me ayuda a continuar creando contenido, sino que también permite que otros descubran estas verdades que pueden transformar sus vidas. Ahora que hemos cubierto las primeras 3 frases, sigamos desmontando las siguientes ideas que, aunque populares, distorsionan el mensaje de la Biblia y pueden alejar a las personas del verdadero propósito de la fe cristiana.
La cuarta frase es, Dios no te da más de lo que puedes soportar. Esta frase suele ser utilizada como una manera de consuelo, pero ¿es realmente lo que enseña la Biblia? Muchas personas creen que esta idea proviene de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde se dice, Dios es fiel, y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que puedan resistir. Sin embargo, este versículo habla específicamente de la tentación, no de las pruebas o dificultades de la vida. La realidad es que hay momentos en los que enfrentamos situaciones que son demasiado difíciles de soportar por nuestra propia cuenta. En esos momentos, no se espera que carguemos con todo el peso solos. Dios nos invita a depender de Él y a encontrar fortaleza en su presencia. En el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo relata cómo Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que, cuando sentimos que no podemos más, es cuando más debemos acudir a Dios. Él no nos promete una vida sin pruebas, pero sí promete caminar con nosotros a través de ellas. La quinta frase es, no juzgues, para que no seas juzgado. Esta es probablemente una de las frases más malinterpretadas de la Biblia. Proviene del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1, y muchas veces se utiliza para desalentar cualquier tipo de corrección o discernimiento moral. Sin embargo, si leemos el contexto completo, Jesús no está diciendo que nunca debamos juzgar, sino que debemos hacerlo con humildad y justicia. En los versículos siguientes, Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto significa que debemos evaluar nuestras propias vidas antes de señalar los errores de los demás. Además, en Juan, capítulo 7, versículo 24, Jesús también dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Así que, lejos de prohibir el juicio, Jesús nos llama a juzgar con sabiduría, compasión y en base a la verdad. La sexta frase que exploraremos es, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Sorprendentemente, esta frase no aparece en la Biblia, aunque muchas personas creen que sí. De hecho, esta idea proviene de escritos griegos antiguos y fue popularizada en el mundo occidental a través de Benjamin Franklin. El mensaje de la Biblia, en cambio, es muy diferente. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios extiende su mano hacia los débiles, los oprimidos y los necesitados. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, se dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, sálvalos de espíritu abatido. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto, esto no significa que debamos ser pasivos o que no tengamos responsabilidad en nuestras acciones. Dios nos llama a actuar con fe, pero también nos recuerda que su gracia no depende de nuestra autosuficiencia. En última instancia, nuestra dependencia de Dios es lo que nos lleva a experimentar su ayuda y su poder. Finalmente, llegamos a la séptima frase, todo pasa por algo. Esta es una frase que a menudo se usa para consolar a las personas en momentos difíciles, pero puede ser peligrosa si no entendemos su verdadero significado. Aunque es cierto que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, la Biblia no enseña que cada evento ocurre porque Dios lo quiso así. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos un versículo que a menudo se cita en relación con esta idea, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es importante recordar que vivimos en un mundo caído, donde el pecado y el libre albedrío de las personas pueden causar sufrimiento. Sin embargo, Dios es capaz de redimir nuestras experiencias y transformarlas en algo valioso. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Este es el verdadero mensaje de esperanza, no que todo sea parte de un plan perfecto, sino que Dios puede sacar algo bueno incluso de las situaciones más oscuras. Ahora que hemos desmentido estas 7 frases populares,
espero que te sientas más preparado para distinguir la verdad bíblica de las distorsiones que, aunque bien intencionadas en algunos casos, pueden alejarnos del verdadero propósito de nuestra relación con Dios. Es momento de reflexionar sobre el impacto que estas ideas han tenido en nuestras vidas y cómo podemos reemplazarlas con una comprensión más profunda y auténtica de las Escrituras. Algo que debemos tener en cuenta es que estas frases suelen prosperar porque apelan a nuestras emociones, nuestros temores, a menudo, nuestra falta de conocimiento bíblico. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29, Jesús dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este es un recordatorio poderoso de que la verdad se encuentra al sumergirnos en la palabra de Dios, no en las interpretaciones humanas que buscan control o manipulación. Al repasar estas frases, vemos un patrón común: todas ellas, de alguna manera, intentan limitar nuestra relación con Dios o reducir su gracia infinita a un conjunto de reglas, temores o transacciones. Pero el Evangelio de Jesucristo no se trata de miedo ni de manipulación, se trata de amor, libertad y redención. Piensa, por ejemplo, en cómo Jesús trató a las personas durante su ministerio terrenal. Él no vino a imponer cargas adicionales ni a hacer que las personas se sintieran indignas. En cambio, vino a liberar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y mostrar el inmenso amor de Dios por la humanidad. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, lo deja claro: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Primero, te animo a que no tomes ninguna frase, enseñanza o práctica religiosa al pie de la letra sin antes compararla con la palabra de Dios. Dedica tiempo a leer las Escrituras, a orar y a buscar una relación personal con Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, se dice que los bereanos eran nobles porque examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era cierto. Este es un ejemplo que todos deberíamos seguir. En segundo lugar, seamos conscientes del poder de nuestras palabras y enseñanzas. Si eres alguien que comparte la palabra de Dios con otros, ya sea en tu familia, comunidad o iglesia, asegúrate de hacerlo con humildad y fidelidad a las Escrituras. Como dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto no debe desalentarte, sino motivarte a buscar la verdad con diligencia. Y finalmente, no permitas que el miedo, la culpa o las enseñanzas manipuladoras te alejen de Dios. Él no nos llama a una vida de cargas pesadas ni de condenación constante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para cerrar, quiero invitarte a tomar acción. Si este vídeo te ha ayudado a ver las Escrituras con nuevos ojos, compártelo con alguien más. Tal vez un amigo, un familiar o alguien que esté luchando con estas frases distorsionadas necesite escuchar este mensaje. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos donde seguiremos explorando temas que transforman nuestra fe y nuestra manera de vivir. Recuerda, la verdad de Dios nos libera. No permitas que las distorsiones, los miedos o las malas interpretaciones te mantengan cautivo. Estás llamado a vivir en la libertad, el amor y la gracia que solo Él puede ofrecer.